En el primero, ¿sí? Tomamos un J que está en ¿dónde? Bueno, aquí estaba... no, tomamos un I, perdón. Tenemos aquí K, que es 2, es menor que L, que es 4, estos están fijos, y el I que tomamos es más chico, ¿no? Tomamos I igual a 1, ¿sí? Entonces cuando eso pasa, aquí no tenemos cambio de signo. Ajá. Entonces si tomamos I por abajo de K, ¿sí? I por abajo de K, no hay cambio de signo. Entonces a ver, vamos a ver en la tablita si lo puse bien. Ajá. Aquí, fíjense en esta parte, en esta. ¿Sí? Me tomo un I por abajo de K y de L, entonces aquí no tengo un cambio de signo. ¿Ok? Y en la segunda parte, donde sí tengo el cambio de signo, aquí está el 2. En el 2, ahí donde me estoy tomando el I. Pues aquí está K igual a 2. ¿Sí? Aquí tomé I igual a 3 y tomé L igual a 4. Entonces el I se quedó entre K y L. Y ahí sí tuve un cambio de signo. Entonces aquí, arriba, es lo que me dice aquí. Si tomas I entre K y L, entonces tienes un cambio de signo. Ajá, entonces, ¿cuántos elementos, cuántos factores va a tener cambios de signo? Pues tantos como I haya entre K y L. ¿Y cuántos I hay entre K y L? Pues es esta cantidad. L menos K menos 1. Aquí otra vez, ¿no? L es 4, K es 2 y le quito 1, entonces esto me da 1. Entonces, ¿cuántos I hay entre 2 y 4? Pues solo hay uno, el 3. ¿Sí? ¿Dudas? Todo bien, de mi parte. Muy bien. Entonces tenemos todo esto. Vamos bien hasta el caso 3. Y bueno, por último hay que analizar este caso. ¿Sí? Cuando no es, ninguno de ellos coincide con el 2 ni con el 4 en nuestro ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, permítanme. Entonces el caso donde I es distinto de 2 y que J también sea distinto de 4. Entonces el factor en Vandermonde, ¿cómo se compara con el factor de Vandermonde pero respecto a la transposición? Bueno, esto se puede hacer de manera más rápida porque cuando cuando lo toman en el polinomio de Vandermonde, como no es 2 ni 4, el factor les queda xy menos xj, ¿no? Siempre. ¿Sí? Y en el factor de Vandermonde respecto a la transposición, pues les quedaría x de tau de i menos x de tau de j. ¿Sí? Pero si no es ni i, no es ni 2 ni 4 y tampoco j, entonces esto queda fijo, queda igual. ¿Sí? Recuerden que una transposición pues solo afecta a los que aparecen en ella. Y si estamos en este caso, pues los elementos no aparecen. Entonces este factor sería xy menos xj otra vez. ¿Sí? Por ejemplo, un factor que tendrían que considerar aquí es que tomen i igual a 1 y j igual a 3. Entonces en Vandermonde original pues tienen x1 menos x3. Y si hacen Vandermonde pero con la transposición pues les queda también x1 menos, bueno, x de tau de 1 menos x de tau de 3. Pero les queda igual, ¿no? Porque tau no afecta ni al 1 ni al 3, ¿no? No les hace nada. Les queda 1, 3. ¿Sí? Entonces, no importando aquí el I o el J que se tomen, si son distintos ambos a lo que tienen que ser, al K y al L del original, aquí no hay cambios de signo. En ningún caso. ¿Sí? Y es lo que nos dice aquí arriba la tabla. Cuando tomas así, es cuando estás en ese caso, no hay cambios de signo.
aquí está, ¿no? Y pues no tienes casos en este caso. Y al final, ¿cuántos cambios de signos hay? Bueno, tendrías que sumar todo lo que aparece en esta tabla. ¿Y qué cantidad tienen aquí de cambios? Ah, pues es 2 veces una cantidad más uno más, ¿no? Que es lo que pongo acá. Entonces tienes una cantidad impar de cambios de signo. Y si tienes una cantidad impar de cambios de signo, pues solo van a diferir por un signo del original con el relacionado con la transposición. Ok, ¿dudas? Todo bien. Perfecto. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos que si tú consideras el polinomio Van der Monde de una transposición, entonces solo va a diferir del polinomio de Van der Monde original por un signo. Ok, muy bien. Okay. Bueno, vamos a ver esto. El E130 nos dice, considera dos permutaciones de manera que una de ellas sea una transposición. Tau es una transposición. Entonces, si tú calculas el polinomio de Van der Monde de la transposición seguida de la otra permutación, realmente es menos el polinomio de Van der Monde de la otra, ¿sí? ¿Ok? O sea, si tienen dos y difieren por una transposición, los polinomios de Van der Monde solo difieren por un signo. Y como podrán imaginar, pues vamos a usar el lema anterior. Bueno, ¿dudas hasta aquí? No. No, muy bien. Ok, entonces a ver, vamos a fijarnos en el polinomio de Van der Monde de la composición. Aquí está. Ok, por definición, acuérdense que habíamos usado esto, ¿no? Que era como, te fijas, acomodas las variables como te dicte la función. En este caso es una composición, entonces pones x de la evaluación del 1 de esa función. Luego la segunda variable va a ser la evaluación x, la variable que corresponde a x de la evaluación en 2 y luego x de la evaluación en n. Ajá. Ok, bueno, ya que haces eso, aquí pues dices, bueno, es una composición, pues primero tengo que aplicar una función que sería beta 1 y después aplicar tau, ¿sí? Entonces lo acomodan de esa forma, ¿ok? Ah, ok, pero esto, fíjense que aquí aparece tau en todas al principio, tau, tau, tau. Y esto es como escribir el polinomio de Van der Monde de tau en estas variables, ¿sí? Ah, ok, pero por el lema anterior, pues sabemos que difiere del polinomio de Van der Monde original solo por un signo. Entonces uso ese teorema y obtendría que esto es igual a esta igualdad, ¿no? O sea, tenemos que es menos b de las variables así como aparecen. Y esta parte, quitándole el menos, esto así, es justo el polinomio de Van der Monde de respecto a beta, ¿sí? Entonces, solo usando el teorema anterior, obtenemos que, en efecto, los polinomios de Van der Monde, si tienes una composición y te aparece ahí una transposición, pues solo difieren por un signo. ¿Ok? ¿Dudas? Todo bien, profesor. Muy bien, chicos. Muy bien. Ok, bueno, todo esto fue para ver este teorema. Imaginen que ustedes tienen ahora tienen una alfa fija y ustedes lo pudieron descomponer como producto de transposiciones. Eso lo sabemos por ¿qué teorema? Creo que por el teorema de Bativaca, ¿no? Cualquier permutación la van a poder descomponer como producto de transposiciones. Entonces, dices, bueno, yo puedo descomponerla, pero ¿qué tal si yo encuentro dos formas de descomponerla? ¿Sí? Como aparece ahí. Entonces, lo que nos dice este teorema es que, no importando la descomposición que tú consideres, este número permanece constante, o sea, este número es el mismo. ¿Sí?
¿sí? Menos 1 a la R es igual a menos 1 a la S, donde R es el número de transposiciones que aparecen en una de las descomposiciones y S es el número de transposiciones que aparecen en la otra descomposición. ¿Sale? Es decir, si tú encuentras una alfa y le encuentras dos descomposiciones en transposiciones, van a tener el mismo número de transposiciones. ¿Ok? ¿Y cómo se hace la prueba? Pues la prueba es muy fácil, ya usando los lemas que vimos antes. Porque fíjense, ustedes empiezan con b de alfa y sería el polinomio de Van der Monde de este producto, de la primera descomposición. Bueno, aquí se me fue. Aquí es un R, ¿sale? Aquí es R. Este último índice es R. ¿Sí? Y si nosotros sabemos que entre transposiciones los polinomios de Van der Monde solo van cambiando por un signo. Entonces vamos a aplicar ese lema varias veces, ¿no? Entonces, por ejemplo, tomo B1 como una primera permutación y la otra que sea esta composición, la de los demás, ¿no? Entonces aplico el lema anterior, entonces sería un signo negativo por esta composición, ¿sí? Entonces aquí vuelvo a aplicar, ¿sí? Ahora me fijo en T2 fijo y lo de enfrente que sea otra permutación, ¿no? Entonces me quedaría menos, o sea, ahí me saldría otro menos, sería menos, el polinomio de Van der Monde, pero aquí tendría que poner tau 3 así hasta tau R, ¿sí? Y así sigo aplicando. Entonces al final llegaría a esta parte, llegaría a que es menos 1 a la R por el último polinomio de Van der Monde que corresponde a tau de R. Ajá. Y el último, igual, ¿no? Aquí vuelvo a aplicarlo porque sé que por el lema un polinomio de Van der Monde de una transposición pues solo difiere por menos el polinomio original de Van der Monde. ¿Sí? Entonces al final obtengo lo que aparece acá, que el polinomio de Van der Monde de alfa respecto a la primera descomposición, la que me diste en morado, pues tendría que ser menos 1 a la R por B. ¿Sí? Por otro lado, si hago lo mismo, pero ahora con la segunda descomposición, obtendría esto. ¿Sí? Y B de alfa pues es el mismo en ambos, ¿no? Aquí está B de alfa, aquí está B de alfa. Entonces los dos deben coincidir, es decir, debe pasar que menos 1 a la R del polinomio de Van der Monde debe ser igual a menos 1 a la S del polinomio de Van der Monde. Pero eso pasa si, solo si, pues tienen el mismo signo, ¿no? Es decir, que menos 1 a la R es igual a menos 1 a la S. ¿Ok? ¿Dudas? No, maestra. Perfecto. Entonces esto es importante porque si alfa se descompone como producto de una cantidad par de transposiciones, otra descomposición también tiene que tener una cantidad par de transposiciones. O impar, ¿no? Si A tiene una cantidad impar, cualquier otra descomposición tiene una cantidad impar. ¿Sí? O sea, no van a encontrar una permutación que por un lado les dé una descomposición con una cantidad par de transposiciones y por otro lado tenga una descomposición con una cantidad impar de transposiciones, ¿no? Entonces, como eso ya queda bien gracias a lo anterior, pues ya podemos definir lo siguiente. Decimos que una permutación alfa en Sn, ¿sí?, es par si es la identidad o bien se descompone como un producto de una cantidad par de transposiciones. Y bueno, de manera análoga decimos que es impar si se descompone como producto de una cantidad impar. Nada más aquí hay que resaltar que vamos a considerar que la identidad es par. ¿Sale? Ok, ¿dudas? Hay que ponerle nombre al teorema. Sugieran un nombre. Teorema. Batman, claro, faltaba Batman. Primero me dijeron Bativaca. Bueno, está bien, Batman. Sí, entonces, gracias al teorema de Batman, pues nosotros podemos definir bien lo que es que una transposición sea par o sea impar.